Esto es Ajedrez para Todos, el proyecto educativo que estamos llevando a cada rincón del país para que los dominicanos puedan conocer el maravilloso mundo de las 64 casillas que le ha llenado la vida a tanta gente en el planeta. Hoy vamos a estudiar algo nuevo. Decía el gran José Raúl Capablanca que lo primero que debe estudiar una persona cuando se está iniciando en el ajedrez son los finales. El final de la partida, que es cuando quedan pocas piezas, es el desenlace, la parte culminante del encuentro. Y lo decía porque así la persona, de la edad que sea, se va familiarizando con los movimientos de las piezas de manera básica y luego va aumentando la gradualidad de la complejidad del ajedrez a cuando hay más piezas. Pero también es muy importante porque de nada nos sirve nosotros jugar una buena partida y que al final la dañemos por no conocer los finales teóricos, la base de la teoría de esta última fase de la partida. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver distintos finales teóricos, básicos, que han sido incorporados a la teoría del ajedrez como posiciones que o bien las gana un bando o son tablas, es decir, empate. Y en ese sentido, vamos a comenzar por lo más básico. Si nosotros tenemos esta posición donde un bando tiene rey y caballo y el bando contrario tiene rey, ¿qué pasa? Aquí es imposible que el bando que tiene la ventaja, que es el bando blanco en este caso, pueda ganar la partida. Porque con un caballo solo no se puede dar jaque mate. Hemos visto en clases anteriores cómo el objetivo de una partida de ajedrez es darle jaque mate al rey contrario. Pero para ello se necesita un mínimo de fuerzas y un caballo solo no puede dar jaque mate. O sea, el objetivo es llevar al rey hacia un rincón, ¿verdad? Para quitarle su movilidad. Vamos a suponer que logramos todo eso y que llegamos hasta aquí. Llega un punto en el cual yo no puedo progresar, en el cual se me hace imposible darle mate al rey. Por ejemplo, si aquí yo juego aquí, le doy jaque, ese rey simplemente se mueve y se escapa y no pasa nada. En pocas palabras, con caballo no se da mate, con caballo solo. Supongamos que yo tengo un alfil, rey, alfil contra rey. Yo intento darle mate. Yo intento de que ese rey no se me escape. Vamos a suponer que lo corto aquí, le quito su casilla de escape, pero el rey se mueve para acá. Le doy jaque, el rey se mueve para allá. Y no tengo manera de progresar. Con alfil tampoco se da mate. ¿Qué sucede con la torre? La torre ya es una pieza más poderosa. El alfil vale 3 puntos, el caballo vale 3 puntos, la torre vale 5. Y una torre que tiene más alcance, que en una sola jugada puede recorrer todo el tablero, es una pieza más poderosa con la cual sí puedo dar mate. Por ejemplo, esta misma posición, si yo logro que los reyes se encuentren en oposición uno frente al otro, yo solamente tengo que mover la torre y de manera lateral le doy el jaque y ese rey no tiene dónde escapar. Ese rey no puede avanzar porque esa casilla está controlada por mi rey. Lo mismo pasa si juega aquí y lo mismo pasa si juega aquí. El rey no puede moverse lateralmente porque la torre lo está capturando a ningún lado. Ese rey no tiene escapatoria, está jaque y es jaque mate porque no puede ir a ningún lado. Con la torre sí se da mate. Y como ya vimos en una clase anterior, obviamente con la pieza que más puntos vale, que es la dama, que vale 10 puntos, el mate es fácil. Aquí le puedo dar ese mismo mate, pero puedo colocar esa dama ahí. Ese rey está jaque y también está mate, porque no tiene a dónde ir. Y no puede capturar la dama porque el rey lo capturaría a él. Entonces con dama se da mate fácilmente, con torre cuesta un poquito más de trabajo, pero se da mate también.
con caballo no se da mate y con alfil no se da mate. Me refiero a esas piezas de manera individual. Por supuesto, si yo tengo 2 caballos y un alfil, con eso sí ya yo puedo dar mate. Pero un caballo solo no da mate. Un alfil solo no da mate. Es tan tal que 2 caballos no pueden dar mate. Yo tengo esos 2 caballos. Yo no puedo darle mate al rey. A menos que el bando débil juegue de manera desastrosamente mala. Si hace las peores jugadas y se arrincona y juega la peor jugada y la peor jugada, es posible que esos 2 caballos al final le den mate. Vamos a suponer, por ejemplo, yo doy jaque aquí. Ese rey está jaque. Vamos a suponer que es una persona de escasos conocimientos ajedrecísticos y que no sabe que el rey no debe ir para el rincón, porque en el rincón es más fácil darle mate. ¿Por qué es más fácil darle mate a un rey que está en el rincón? Porque tiene menos escapatoria. Ese rey ya no puede escaparse ni para acá, ni para acá, ni para acá. Esas casillas no existen. Es más fácil darle un mate a un rey así. Si el rey está por el centro del tablero, es muy difícil darle mate porque tiene muchos sitios donde ir. Vamos a suponer que él no sabe eso y que él va para el rincón. Entonces aquí yo vengo con el caballo, con el otro caballo, le doy jaque y es mate porque ese rey no tiene para dónde ir. Ahí no puede ir porque se lo captura mi caballo, aquí no puede ir porque lo captura tanto el rey como el caballo y aquí no puede ir por el rey. Y está jaque, es un jaque mate porque ese rey no tiene dónde ir. Pero si el rey negro hubiese jugado la más sensata jugada en esa posición, yo no tengo cómo darle mate. No tengo cómo darle mate, ese rey se escapa. Si yo le doy un jaque, por ejemplo aquí, ese rey se va por ahí. Si le doy jaque aquí, se puede ir por ahí, se puede ir por ahí. O sea, con 2 caballos tampoco se da mate. A pesar de lo poderosos que puedan lucir los 2 caballos, si el bando débil juega una defensa medianamente aceptable, no recibe jaque mate. Distinta es la historia con 2 alfiles. 2 alfiles son una de las armas más poderosas que existen en ajedrez, porque dominan casillas de todos los colores. O sea, este alfil que solamente se mueve por casillas blancas y este alfil que solamente se mueve por casillas negras, quizás de manera aislada puedan no ser tan fuertes, porque este alfil nunca va a dominar una casilla blanca y este alfil nunca va a dominar una casilla negra. Pero usted junta esos 2 alfiles y dominan demasiado. Vamos a suponer que llevamos ahí el rey hasta el rincón. Yo vengo y le doy jaque. Ese rey está jaque. No puede irse para acá porque esa casilla está controlada por el otro alfil. Fíjense cómo estos alfiles dominan casi todo el tablero. Ese rey tiene que irse obligatoriamente para el rincón. Y aquí hay jaque mate en una jugada. Solamente tengo que mover este alfil, darle jaque. ¿Para dónde puede escapar? No tiene ninguna casilla que lo salve. Si juega aquí, está mi rey. Si juega ahí, está mi rey y está el mismo alfil. Y si juega ahí, está el otro alfil. Y por supuesto, esas casillas no existen. Ese rey no tiene para dónde ir y ya está jaque mate. Con 2 alfiles sí se da jaque mate y con relativa facilidad, porque los alfiles son un arma poderosísima. La pareja de alfiles. Entonces, habiendo dejado eso claro, con qué podemos dar mate y con qué no, y es bueno saberlo, vamos a suponer que nosotros llegamos a esa posición. Sería estéril yo seguir jugando esa partida y yo tratar de dar mate con el caballo cuando es imposible. Hay una regla en ajedrez que dice que yo tengo 50 jugadas para dar mate después de que el rey queda solo. O sea, después de que a ese rey le capturaron todas las otras piezas y quedó solo en el tablero, el rey negro en este caso, yo tengo 50 jugadas para darle mate, o si no la partida se declara tablas. 2 jugadores expertos nunca van a jugar esta posición porque saben que es imposible dar mate en tablas y la acuerdan tablas desde que la posición surge. No se ponen de que 50 jugadas a ver si yo te doy mate, porque es imposible dar mate con el caballo solo.
Entonces por eso es importante que conozcamos los finales teóricos, para saber cuándo es tablas y cuándo se gana. Para saber cuándo debemos seguir jugando y tratar de ganar o cuándo acordamos tablas con el oponente. Eso es muy importante y saber hacia qué final nos conviene enrumbar la partida, porque sabemos cuándo podemos ganar o cuándo podemos enrumbar a un final hacia una partida que sea tablas cuando estamos en posición inferior y nos conviene el empate. Por eso tenemos que saber cuándo se gana y cuándo es tablas, cómo son los finales teóricos. En ese sentido, nos hemos dado cuenta que la pieza más poderosa es la dama. Pero ¿qué pasa? Hay veces que la dama ya se han cambiado o la han capturado. ¿Y cómo nosotros conseguimos una dama para dar mate? La única forma de hacerlo es coronando un peón, llevando un peón hasta el borde del tablero, hacia el otro lado del tablero, hacia la octava fila. Este peón que va avanzando convierte un sueño hecho realidad cuando él, que solamente vale un punto, se convierte en una pieza que vale 10. Por supuesto, el peón, cuando lo llevamos hasta allí, lo podemos convertir en la pieza que queramos. Pero en el 99% de las ocasiones, nosotros solicitamos la dama porque es la pieza que más puntos vale. No es la pieza que más de mayor valor absoluto. La pieza de mayor absoluto en ajedrez es el rey, que es el objetivo de la partida, capturar al rey contrario. Pero el rey no tiene valor en puntos, el rey tiene un valor absoluto. Pero de las otras piezas, que cada una tiene un valor en puntos, la dama es la que tiene más movilidad y por lo tanto la que nosotros aspiramos a tener cuando coronamos un peón. Entonces vamos a ver ahora unos finales para saber cuándo un peón puede convertirse en dama y cuándo no. Hay algo aquí que es fundamental, y es que el bando débil, el bando que solo tiene el rey solo, se coloque de frente del peón para que éste no pueda llegar a coronarse. Supongamos esta posición. ¿Qué deben hacer las negras para que ese peón no se convierta en dama? Colocar ese rey de frente de este peón. Ese peón la va a tener muy difícil para convertirse en dama. Ese peón solamente se va a convertir en dama si el negro se equivoca y pone el rey lejos. Vamos a suponer que yo avanzo. Por supuesto, él no se puede comer el peón porque está defendido, pero él se mantiene firme. Yo avanzo. Esto se llama oposición. Mantener la oposición. Que el rey no se salga del camino del peón y que enfrente al rey contrario también. Que ninguno pueda avanzar hasta esta casilla crucial. Las blancas siguen avanzando, le dan jaque al rey, pero el rey se queda ahí. Este es un momento decisivo de la partida. Dependiendo de lo que el negro juegue aquí, o pierde o empata. Las negras tienen que calcular. Si yo juego el rey aquí y el rey blanco viene aquí, las negras van a tener que jugar el rey aquí. El rey blanco está aquí y el rey negro está aquí. Entonces yo avanzo este peón. Cuando yo avance el peón aquí, ese rey va a tener que salir. Y yo avanzo con mi rey y en la próxima jugada corono el peón. Atiendan. Si el rey negro juega aquí, única jugada, si se va ahí, corono fácil. Se mantiene ahí, pero aquí yo avanzo el peón y ese rey negro está obligado a jugar. Eso se llama en ajedrez Zugzwang, un término alemán que denota una situación en la que no conviene jugar. A las negras les convendría decir ahí paso, no juego. Pero en ajedrez eso no existe, en ajedrez hay que jugar obligado. Y las negras tienen que hacer una jugada que les perjudica. Ese rey tiene que salir. Y entonces el rey blanco avanza. Y en la próxima jugada ya convierto ese peón en dama y ya darle mate con dama es fácil. ¿Qué pasó en esta posición?
Aquí las negras no se defendieron correctamente al hacer esta jugada. Las negras tenían que retirarse ahí para mantener la oposición cuando el rey blanco juegue, para que cuando el rey blanco juegue aquí, colocársele de frente y no ser expulsado por ahí. Ahora, cuando el peón avanza y yo juego aquí, se produce la misma posición de ahorita, pero con una diferencia. Antes jugaba el negro y tenía que salir e irse de ahí y permitir la coronación. Ahora le toca jugar al blanco para su perjuicio. El blanco está en Zugzwang. El blanco quisiera no jugar y que sea el negro que juegue para que el rey salga, pero el blanco tiene que jugar. ¿Qué pasa aquí? Que el blanco hace esta jugada única, porque si juega otra jugada, le comen el peón. Tiene que mantenerse ahí para defender el peón. ¿Qué sucede aquí? El rey negro no tiene ninguna jugada. Ese rey está ahogado. Es algo que estudiamos en una clase anterior, que significa que la partida es tablas. Cuando se ahoga un rey, la partida termina en empate. ¿Cuál es la diferencia entre rey ahogado y jaque mate? Muy sencilla. El jaque mate es jaque. Cuando yo le doy jaque mate a alguien, le estoy dando jaque. Estoy atacando al rey. Aquí nadie está atacando al rey negro. Ese rey no está jaque. Entonces, la diferencia entre rey ahogado y jaque mate es que a pesar de que el rey ahogado no puede moverse y en el jaque mate tampoco puede moverse, en el rey ahogado nadie le está dando jaque a ese rey. En el jaque mate hay alguien que lo está atacando. Miren, por ejemplo, si ese caballo estuviera ahí y yo juego ahí, es jaque mate. ¿Por qué? Porque ese rey no se puede mover y está jaque. Es jaque y mate porque el rey no se puede mover. Si yo tuviese ese alfil aquí y lo juego aquí, eso es jaque y mate, porque ese rey no tiene escapatoria. Si juega aquí, el peón se lo lleva. Si juega ahí, por igual. Si viene aquí, el rey. El rey no tiene para dónde ir y está jaque. Pero aquí en esta posición, ese rey no tiene para dónde ir, pero nadie le está dando jaque. Entonces ese rey no tiene dónde moverse. Pero al no estar jaque, queda ahogado. Y cuando el rey está ahogado, la partida termina en tablas. Es muy importante que sepan la diferencia entre rey ahogado y jaque mate. En el jaque mate, alguien le está dando jaque al rey y no puede escapar. En el rey ahogado no puede escapar, pero como nadie le está dando jaque, la partida termina en empate. Fíjense qué importante fue hacer la jugada correcta en esta posición. Si las negras juegan ahí, pierden. Si las negras juegan aquí, entablan. Y por eso es que tenemos que conocer los finales teóricos. Si alguien pudiera conseguir el libro de Averbach, Teoría de Finales de Partida, sería un éxito. Ese libro forma parte de la colección de libros más grande que he conocido en mi carrera, que es la colección Escaques, con la cual surgió toda una generación de ajedrecistas, sobre todo hispanohablantes, una colección española que produjo más de 100 libros. La colección Escaques llenó una época con libros de calidad. Y uno de esos buenos libros es el libro de Averbach, Teoría de Finales de Partida, que explica muchos de estos finales teóricos que es indispensable conocer para ser un buen ajedrecista. Ya sabemos, por ejemplo, que aquí no se gana cuando el rey está de frente. Cuando el rey está de frente, el rey aguanta y empata la partida. Pero ¿qué pasa cuando el rey está lejos? Cuando ese rey está por aquí, por ejemplo, es fácil calcularlo. Yo juego aquí, él juega aquí. Yo juego aquí, él juega aquí. Yo juego aquí, él juega aquí, yo corono. El blanco gana porque el rey está muy lejos. Dama. Vamos a suponer que los dos reyes están lejos. Vamos a suponer que este peón está aquí. Vamos a suponer que este rey está aquí. ¿Eso se gana o es tablas? Ahí hay que calcular. Una de las virtudes del ajedrez es que adiestra al hombre en el cálculo de variantes.
de posibilidades. El ajedrez es la vida en miniatura. Casi todo lo que sucede en la vida cotidiana diariamente sucede en este tablero. Cuando nosotros tenemos que calcular si nos conviene irnos a un sitio por tal ruta o por tal ruta, tenemos que calcular distintas posibilidades. Así mismo es esto. Pero quien tiene que practicar diariamente el cálculo de variantes, se adiestra más para resolver los difíciles problemas de la vida cotidiana. Y esa es una de las virtudes del ajedrez. ¿Cómo yo calculo aquí? Vamos a suponer que le toca al blanco. Jugué el peón 2 casillas aquí, porque ese peón no se ha movido, se puede mover 2 casillas, lo juego hasta aquí. El rey negro se acerca, el blanco juega aquí, el rey aquí, el blanco aquí, el rey ahí, el blanco aquí, el rey ahí. Y si corono, me come el peón. Veamos. No se pudo. Si hago mi dama, esa dama va a durar menos de un segundo viva. Ese es el cálculo que procede en estos casos. Vamos a suponer que ese rey estaba aquí. ¿Puedo coronar? Vamos a calcularlo. 1. Se pudo. Y ya el procedimiento que estudiamos anteriormente para que esa dama y ese rey le den mate a ese rey, que no es difícil, que está en una clase anterior. Señores, estos son finales que hay que conocer. ¿Cuándo se gana? ¿Cuándo establas? ¿Cuándo un bando puede crear una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Cuando yo, a pesar de tener menos material, logro conservar mi posición porque es inexpugnable, porque el otro no puede entrar a ella. Vamos a poner un ejemplo para despedir la clase de hoy. Esa dama vale 10 puntos. Ese caballo vale 3. Ese alfil vale 3. ¿Quién está ganando? El blanco. 10 contra 6. ¿Pero pueden las blancas ganar esa posición? Cualquiera diría que sí, con una ventaja de 4 puntos. Pero en la práctica sucede que las negras han construido una fortaleza. Ese alfil y ese caballo están protegidos. Ese rey siempre va a proteger ese alfil y ese alfil siempre va a proteger ese caballo. Y para dar mate, recuerden que la dama sola no da mate. Yo necesito la acción conjunta de dama y rey. Pero ese rey no puede cruzar para allá. Va a llegar un punto, vamos a suponer que el rey llegó hasta aquí. ¿Cómo el rey se acerca a ese rey? No puede. ¿Por qué no puede? Porque las negras construyeron una fortaleza que impide que el rey blanco se acerque. Ese rey no puede ir aquí porque el alfil lo captura. Ese rey no puede ir ahí porque el caballo lo captura. Y ese rey no puede ir por aquí porque el alfil lo captura. Y si lo intentase por aquí pasaría lo mismo. El rey no puede porque el alfil lo captura, el caballo captura y el alfil lo captura. Ese rey no puede pasar de esa, digamos que es ese alambre eléctrico. El rey no puede incursionar en ese espacio y por eso a ese rey no se le puede dar mate. Y por eso las negras, a pesar de tener menos material, logran salvar la partida, por la coordinación de sus piezas. Eso otra vez nos enseña cómo muchas veces en el ajedrez y en la vida, el espíritu puede superar a la materia. A pesar de nosotros tener menos recursos materiales, si tenemos recursos de otro tipo, sean intelectuales, espirituales, comunicativos, podemos vencer a oponentes que son aparentemente más poderosos. Esas son muchas de las enseñanzas que entraña esta noble disciplina. Les exhorto a que sigan estudiando los finales de partida, que
practiquen en sus casas cómo dar mate con la dama primero y luego con la torre. Practiquen posiciones como esta. Ustedes ponen cualquier posición en el tablero, rey y dama contra rey. Uno se pone de un lado y el otro se pone del otro lado. Este va a tratar de darle mate a este. Y hasta que no aprendan a dar el mate, no dejen de practicar. Y luego de que sepan dar el mate con dama, aprendan a dar el mate con torre. Que no es el objetivo de esta clase, pero ya explicamos en una clase anterior cómo dar el mate con dama, el mate con torre. Dios mediante lo explicaremos en otra edición. Espero que hayan disfrutado de esta entrega. Para Gustavo Hernández ha sido un placer compartir estas enseñanzas con ustedes y les esperamos en otro programa de Ajedrez para Todos.